Contenidos. Unidad 1. Conceptos de salud y enfermedad. 1. Conceptos de salud y enfermedad. Conceptos de salud y enfermedad. Salud. Enfermedad. Salud y enfermedad en poblaciones. Epidemiología y patrones de enfermedad. Determinación de los factores de riesgo. Evolución natural de la enfermedad. Prevención de la enfermedad. Práctica basada en la evidencia y directrices para la práctica. 2. Conceptos de alteración de la salud en los niños. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo prenatal. Peso al nacer y edad gestacional. Infancia. Crecimiento y desarrollo. Problemas de salud en el recién nacido. Problemas de salud en el lactante. Primera infancia. Crecimiento y desarrollo. Problemas de salud frecuentes. Infancia media a tardía. Crecimiento y desarrollo. Problemas de salud frecuentes. Adolescencia. Crecimiento y desarrollo. Problemas de salud frecuentes. 3. Conceptos de alteración de la salud en adultos mayores. Adultos mayores y teorías del envejecimiento. ¿Quiénes son los adultos mayores? Teorías del envejecimiento. Cambios fisiológicos del envejecimiento. Cambios tegumentarios. Estatura y función musculoesquelética. Función cardiovascular. Función respiratoria. Función neurológica. Función sensorial. Función inmunitaria. Función gastrointestinal. Función renal. Función genitourinaria. Problemas funcionales relacionados con el envejecimiento. Evaluación funcional. Incontinencia urinaria. Inestabilidad y caídas. Deterioro sensorial. Depresión. Demencia. Delirium. Tratamiento farmacológico en el adulto mayor. Factores que contribuyen a las reacciones adversas a fármacos. Estrategias para mejorar los efectos terapéuticos y evitar el daño. Unidad 2. Función y CRECIMINTOCLULAR. 4. Características de células y tejidos. Componentes funcionales de la célula. Protoplasma. Núcleo. Citoplasma y sus organelos. Citoesqueleto. Membrana celular, plasmática. Integración de la función y replicación celular. Comunicación celular. Receptores celulares. Ciclo celular y división celular. Metabolismo celular y fuentes de energía. Movimientos a través de la membrana celular y potenciales de membrana. Movimiento de sustancias a través de la membrana celular. Potenciales de membrana. Tejidos corporales. Diferenciación celular. Origen embrionario de los tipos de tejido. Tejido epitelial. Tejido conectivo y de sostén. Tejido muscular. Tejido nervioso. Componentes del tejido extracelular. 5. Adaptación, daño y muerte celular. Adaptación celular. Atrofia. Hipertrofia. Hiperplasia. Metaplasia. Displasia. Acumulaciones intracelulares. Calcificaciones patológicas. Lesión y muerte celular. Causas de lesión celular. Mecanismos de lesión celular. Lesión celular reversible y muerte celular. Envejecimiento celular. 6. Control genético de la función celular y herencia. Control genético de la función celular. Estructura y función del ADN. De genes a proteínas. Cromosomas. División celular. Estructura del cromosoma. Patrones de herencia. Definiciones. Impronta genética. Leyes de Mendel. Árbol genealógico. Tecnología génica. Mapeo genético. Tecnología de ADN recombinante. Tecnología de interferencia de Laran. 7. Trastornos genéticos y congénitos. Trastornos genéticos y cromosómicos. Trastornos de un solo gen. Trastornos de herencia multifactorial. Trastornos cromosómicos. Trastornos de genes mitocondriales. Trastornos debidos a influencias ambientales. Período de vulnerabilidad. Agentes teratógenos. Insuficiencia de ácido fólico. Diagnóstico y consejería. Valoración genética. Detección y diagnóstico prenatal. 8. Neoplasia. Conceptos de diferenciación y crecimiento celular. Ciclo celular. Proliferación celular. Diferenciación celular. Características de neoplasias benignas y malignas. Terminología. Neoplasias benignas. Neoplasias malignas. Etiología del cáncer. Bases genéticas y moleculares del cáncer. Factores ambientales y del huésped. Manifestaciones clínicas. Integridad tisular. Manifestaciones sistémicas. Síndromes paraneoplásicos. Detección, diagnóstico y tratamiento. Detección.
Métodos diagnósticos. Tratamiento contra el cáncer. Cánceres de la infancia. Tipos e incidencia. Biología de los cánceres de la infancia. Diagnóstico y tratamiento. Unidad 3. Trastornos de la función integradora. 9. Estrés y adaptación. Homeostasis. Constancia del ambiente interno. Sistemas de control. Sistemas de retroalimentación. Estrés y adaptación. Respuesta al estrés. Enfrentamiento y adaptación al estrés. Trastornos de la respuesta al estrés. Efectos del estrés agudo. Efectos del estrés crónico. Síndrome de estrés postraumático. Tratamiento e investigación de los trastornos por estrés. 10. Alteraciones en la regulación de la temperatura. Regulación de la temperatura corporal. Mecanismos de producción de calor. Mecanismos de pérdida de calor. Temperatura corporal elevada. Fiebre. Hipertermia. Temperatura corporal baja. Hipotermia. 11. Tolerancia a la actividad y fatiga. Ejercicio y tolerancia a la actividad. Tipos de ejercicio. Respuestas fisiológicas y psicológicas al ejercicio. Valoración de la tolerancia a la actividad y el ejercicio. Tolerancia al ejercicio y la actividad en adultos mayores. Intolerancia a la actividad y fatiga. Mecanismos de la fatiga. Fatiga física aguda. Fatiga crónica. Reposo en cama e inmovilización. Efectos fisiológicos del reposo en cama. Evolución temporal de las respuestas fisiológicas. Respuestas psicosociales. Manejo de las personas inmovilizadas o en reposo en cama. Unidad 4. Infección, inflamación e inmunidad. 12. Mecanismos de la enfermedad infecciosa. Enfermedades infecciosas. Terminología. Agentes que causan enfermedad infecciosa. Mecanismos de infección. Epidemiología de las enfermedades infecciosas. Portal de entrada. Fuente. Sintomatología. Evolución de la enfermedad. Sitio de la infección. Factores de virulencia. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas. Diagnóstico. Tratamiento. Bioterrorismo y enfermedades infecciosas de emergencia mundial. Bioterrorismo. Enfermedades infecciosas mundiales. 13. Inmunidad innata y adaptativa. Respuesta inmunitaria. Citocinas y su papel en la inmunidad. Inmunidad innata. Barreras epiteliales. Células de la inmunidad innata. Reconocimiento de patógenos. Mediadores solubles de la inmunidad innata. Sistema del complemento. Inmunidad adaptativa. Antígenos. Células de la inmunidad adaptativa. Linfocitos B. Inmunidad humoral. Linfocitos T. Inmunidad celular. Órganos linfoides. Comparación entre inmunidad activa y pasiva. Regulación de la respuesta inmunitaria adaptativa. Aspectos del desarrollo del sistema inmunitario. Transferencia de inmunidad de madre a hijo. Respuesta inmunitaria en el adulto mayor. 14. Inflamación, reparación tisular y cicatrización de heridas. Respuesta inflamatoria. Inflamación aguda. Inflamación crónica. Manifestaciones sistémicas de la inflamación. Reparación tisular y cicatrización de heridas. Reparación tisular. Cicatrización de heridas. 15. Trastornos de la respuesta inmunitaria. Trastornos por inmunodeficiencia. Deficiencias de la inmunidad humoral, células B, deficiencias de la inmunidad mediada por células T, inmunodeficiencias combinadas de células T y células B. Trastornos del sistema del complemento. Trastornos de la fagocitosis. Trasplante de células troncales. Trastornos por hipersensibilidad. Tipo 1. Trastornos por hipersensibilidad inmediata. Tipo 2. Trastornos mediados por anticuerpos. Tipo 3. Trastornos mediados por complejos inmunitarios. Tipo 4. Trastornos de hipersensibilidad mediada por células. Alergia al látex. Inmunopatología del trasplante. Mecanismos que participan en el rechazo del trasplante. Enfermedad autoinmunitaria. Tolerancia inmunitaria. Mecanismos de la enfermedad autoinmunitaria. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad autoinmunitaria. 16. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Epidemia del SIDA y transmisión de la infección por VIH. Surgimiento del SIDA. Transmisión de la infección por VIH. Fisiopatología y evolución clínica. Características moleculares y biológicas del VIH. Clasificación y fases de la infección por VIH. Evolución clínica. Prevención, diagnóstico y tratamiento. Prevención. Técnicas diagnósticas. Tratamiento.
Infección por VIH en el embarazo y en neonatos, lactantes y niños. Prevención de la transmisión perinatal del VIH. Diagnóstico de la infección por VIH en niños. Presentación clínica de la infección por VIH en niños. Unidad 5. Trastornos de la función neuronal. 17. Organización y control de la función neuronal. Células del tejido nervioso. Neuronas. Células neurogliales. Requisitos metabólicos del tejido nervioso. Neurofisiología. Potenciales de acción. Transmisión sináptica. Moléculas mensajeras. Organización del desarrollo del sistema nervioso. Desarrollo embrionario. Organización segmentaria. Estructura y función de la médula espinal y el encéfalo. Médula espinal. Encéfalo. Sistema nervioso autónomo. Vías eferentes autónomas. Sistema nervioso simpático. Sistema nervioso parasimpático. Vías integradoras centrales. Neurotransmisión autónoma. 18. Función somatosensorial, dolor y cefalea. Organización y control de la función somatosensorial. Sistemas sensitivos. Modalidades sensitivas. Valoración clínica de la función somatosensorial. Dolor. Teorías del dolor. Mecanismos y vías del dolor. Umbral y tolerancia al dolor. Tipos de dolor. Valoración del dolor. Manejo del dolor. Alteraciones de la sensibilidad al dolor y tipos especiales de dolor. Alteraciones de la sensibilidad al dolor. Tipos especiales de dolor. Cefalea y dolor relacionado. Cefalea. Cefalea por migraña. Cefalea en racimo. Cefalea tensional. Cefalea diaria crónica. Dolor de la articulación temporomandibular. Dolor en niños y adultos mayores. Dolor en niños. Dolor en adultos mayores. 19. Trastornos de la función motora. Organización y control de la función motora. Organización del movimiento. Unidad motora. Reflejos raquídeos. Vías motoras. Valoración de la función motora. Trastornos de la unidad motora. Trastornos del músculo esquelético. Trastornos de la unión neuromuscular. Trastorno de la motoneurona inferior. Trastornos de los nervios periféricos. Trastornos del cerebelo y de los ganglios basales. Trastornos del cerebelo. Trastornos de los ganglios basales. Trastornos de la motoneurona superior. Esclerosis lateral amiotrófica. Esclerosis múltiple. Lesión vertebral y de la médula espinal. 20. Trastornos de la función cerebral. Manifestaciones y mecanismos de la lesión cerebral. Manifestaciones de la lesión cerebral. Mecanismos de lesión cerebral. Lesión cerebral traumática. Lesiones cerebrales primarias y secundarias. Hematomas. Enfermedad cerebrovascular. Circulación cerebral. Accidente cerebrovascular, ataque cerebral, infecciones y neoplasias. Infecciones. Tumores cerebrales. Trastornos CONVULS y VOS. Etiología. Clasificación. Diagnóstico y tratamiento. Estado epiléptico. Crisis no convulsivas. 21. Sueño y trastornos del sueño. Neurobiología del sueño. Estructuras y vías neuronales. Ciclo sueño, vigilia. Ritmos circadianos. Melatonina. Trastornos del sueño. Métodos diagnósticos. Trastornos del ritmo circadiano. Insomnio. Narcolepsia. Trastornos del movimiento relacionados con el sueño. Trastornos de la respiración relacionados con el sueño. Parasomnias. Sueño y trastornos del sueño en niños y adultos mayores. Sueño y trastornos del sueño en niños. Sueño y trastornos del sueño en adultos mayores. 22. Trastornos del pensamiento, la emoción y la memoria. Trastornos psiquiátricos. Incidencia y prevalencia. Diagnóstico de trastornos psiquiátricos. Comprensión de los trastornos psiquiátricos. Tipos de trastornos psiquiátricos. Esquizofrenia. Trastornos del estado de ánimo. Trastornos de ansiedad. Trastornos por consumo de drogas. Trastornos de memoria y cognición. Envejecimiento cognitivo normal. Demencia. Unidad 6. Trastornos de la función sensorial especial. 23. Trastornos de la función visual. Trastornos de las estructuras accesorias del ojo. Afecciones de los párpados. Afecciones del sistema lagrimal. Trastornos de conjuntiva, córnea y UVA. Afecciones de la conjuntiva. Afecciones de la córnea.
Afecciones de la uvea. Pupila y reflejos pupilares. Presión intraocular y glaucoma. Control de la presión intraocular. Glaucoma. Trastornos del cristalino y función del cristalino, defectos de refracción y acomodación. Cataratas. Trastornos del vítreo y la retina. Afecciones del vítreo. Afecciones de la retina. Trastornos de las vías neurales y los centros CORT y CALS, vías ópticas. Corteza visual. Campos visuales. Trastornos del movimiento ocular, músculos extraoculares y su inervación. Estrabismo. Ambliopía. Examen ocular en lactantes y niños. 24. Trastornos de la audición y la función vestibular. Trastornos del sistema auditivo, trastornos del oído externo. Trastornos del oído medio y la trompa de Eustaquio, trastornos del oído interno. Trastornos de las vías auditivas centrales, pérdida auditiva. Trastornos de la función vestibular, sistema vestibular y reflejos vestibulares, vértigo. Mareo por movimiento. Trastornos de la función vestibular periférica, trastornos de la función vestibular central, diagnóstico y tratamiento de trastornos vestibulares. Unidad 7. Trastornos del sistema hematopoyético. 25. Elementos formes y el sistema hematopoyético. Composición de la sangre y formación de los elementos formes, plasma. Elementos formes. Formación de los elementos formes, hematopoiesis. Pruebas diagnósticas. Recuento sanguíneo o hemograma. Velocidad de sedimentación globular. Aspiración y biopsia de médula ósea. 26. Trastornos de la hemostasia. Mecanismos de la hemostasia, constricción vascular. Formación del tapón plaquetario, coagulación sanguínea. Retracción del coágulo. Disolución del coágulo. Estados de HIPRCOAGULABILIDAD. Hipercoagulabilidad relacionada con función plaquetaria incrementada, hipercoagulabilidad relacionada con actividad de coagulación incrementada, trastornos hemorrágicos. Hemorragia relacionada con trastornos plaquetarios. Hemorragia relacionada con insuficiencias del factor de coagulación, hemorragia relacionada con trastornos vasculares. Coagulación intravascular diseminada. 27. Trastornos de los eritrocitos. Eritrocitos. Síntesis de hemoglobina. Producción de eritrocitos. Destrucción de eritrocitos. Metabolismo de eritrocitos y oxidación de hemoglobina. Pruebas de laboratorio. Tipos sanguíneos y tratamiento de transfusión, grupos sanguíneos ABO. Tipos de RH. Reacciones a transfusión sanguínea. Anemia. Anemia por pérdida de sangre. Anemias hemolíticas. Anemias por producción insuficiente de eritrocitos, policitemia. Policitemia absoluta primaria. Policitemia absoluta secundaria. Cambios eritrocíticos relacionados con la edad, cambios eritrocíticos en el neonato. Cambios eritrocíticos con el envejecimiento. 28. Trastornos de los glóbulos blancos y tejidos linfoides. Tejidos hematopoyético y linfoide. Leucocitos, glóbulos blancos. Médula ósea y hematopoiesis. Tejidos linfoides. Trastornos no neoplásicos de los glóbulos blancos, neutropenia, agranulocitosis. Mononucleosis infecciosa. Trastornos neoplásicos de origen linfoide y hematopoyético, linfomas malignos. Leucemias. Discrasias de células plasmáticas. Unidad 8. Trastornos de la función cardiovascular. 29. Estructura y función del sistema cardiovascular. Organización del sistema circulatorio, circulaciones pulmonar y sistémica. Distribución de volumen y de presión. Principios del flujo sanguíneo. Relaciones entre flujo sanguíneo, presión y resistencia, tensión de la pared, radio y presión. Distensibilidad y adaptabilidad. Función del corazón como bomba, anatomía funcional del corazón. Ciclo cardíaco. Regulación del funcionamiento cardíaco. Circulación sistémica y control del flujo sanguíneo, vasos sanguíneos. Sistema arterial. Sistema venoso. Control local y humoral del flujo sanguíneo, microcirculación y sistema linfático, estructura y función de la microcirculación, intercambio entre capilar y líquido intersticial, sistema linfático. Control neural de la función circulatoria, regulación del sistema nervioso autónomo. Respuestas del sistema nervioso central. 30. Trastornos del flujo sanguíneo en la circulación sistémica. Estructura y función del vaso sanguíneo, células endoteliales.
Células musculares lisas vasculares. Trastornos de la circulación arterial, hiperlipidemia. Ateroesclerosis. Vasculitis. Poliarteritis nodosa. Arteritis temporal de células gigantes, enfermedad arterial de las extremidades, oclusión arterial aguda. Enfermedad oclusiva ateroesclerótica, tromboangitis obliterante. Enfermedad y fenómeno de Raynaud, aneurismas. Aneurismas aórticos. Disección aórtica. Trastornos de la circulación venosa, venas varicosas. Insuficiencia venosa crónica. Trombosis venosa. 31 trastornos en la regulación de la presión arterial. Presión arterial arterial. Mecanismos de regulación de la presión arterial, medición de la presión arterial. Hipertensión. Hipertensión primaria, esencial, hipertensión sistólica. Hipertensión secundaria. Hipertensión maligna. Presión arterial elevada en el embarazo, presión arterial alta en niños y adolescentes, presión arterial alta en adultos mayores, hipotensión ortostática, patogénesis. Etiología. Diagnóstico. Tratamiento. 32 trastornos de la función cardíaca. Trastornos del pericardio, pericarditis aguda. Derrame pericárdico y taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva. Enfermedad arterial coronaria, circulación coronaria. Síndrome coronario agudo. Cardiopatía isquémica crónica, miocardiopatías. Miocardiopatías primarias. Miocardiopatías secundarias. Trastornos INFECCIOSOSE inmunitarios, endocarditis infecciosa. Cardiopatía reumática. Cardiopatía valvular. Trastornos hemodinámicos. Trastornos de la válvula mitral. Trastornos valvulares aórticos. Enfermedad cardíaca en lactantes y niños, desarrollo embrionario del corazón. Circulación fetal y perinatal. Defectos cardíacos congénitos. Enfermedad de Kawasaki. 33 trastornos de la conducción y frecuencia cardíacas. Sistema cardíaco de conducción. Potenciales de acción. Electrocardiografía. Trastornos de la frecuencia y la conducción cardíacas, mecanismos de arritmias y trastornos de la conducción. Tipos de arritmias y trastornos de la conducción, métodos diagnósticos. Tratamiento. 34 insuficiencia cardíaca y shock circulatorio. Insuficiencia cardíaca. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Síndromes con insuficiencia cardíaca aguda. Manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, diagnóstico y tratamiento. Insuficiencia circulatoria, shock. Fisiopatología del shock circulatorio. Shock cardiogénico. Shock hipovolémico. Shock distributivo. Shock obstructivo. Complicaciones del shock. Insuficiencia cardíaca en niños y adultos de edad avanzada, insuficiencia cardíaca en lactantes y niños. Insuficiencia cardíaca en adultos de edad avanzada. Unidad 9 trastornos de la función respiratoria. 35 estructura y función del sistema respiratorio. Organización estructural del sistema respiratorio, vías respiratorias de conducción. Pulmones y vías respiratorias. Vasculatura pulmonar y suministro linfático. Inervación. Pleura. Intercambio de gases entre la atmósfera y los pulmones, propiedades básicas de los gases. Ventilación y mecanismos de respiración. Volúmenes pulmonares. Estudios de la función pulmonar. Eficiencia y el trabajo de respirar. Intercambio y transporte de gases, ventilación. Perfusión. Incompatibilidad de la ventilación y la perfusión, difusión. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono, control de la respiración, centro respiratorio. Regulación de la respiración. Reflejo tusígeno. Disnea. 36 infecciones, neoplasias y trastornos pediátricos de vías respiratorias. Infecciones de vías respiratorias. Resfriado común. Rinosinusitis. Influenza. Neumonías. Tuberculosis. Infecciones micóticas. Cáncer pulmonar. Subtipos histológicos y patogénesis. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico y tratamiento. Enfermedades respiratorias en niños. Desarrollo de los pulmones. Manifestaciones de enfermedades o infección respiratorias en el lactante o niño pequeño, enfermedades respiratorias en el neonato. Infecciones respiratorias en niños. 37 trastornos de la ventilación y el intercambio de gases.
Efectos fisiológicos de la ventilación y trastornos de difusión, hipoxemia. Hipercapnia. Trastornos de la insuflación pulmonar, trastornos pleurales. Atelectasia. Trastornos OBS, TRUCT y VOS de las vías respiratorias, fisiología de la enfermedad de las vías respiratorias. Asma. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bronquiectasia. Fibrosis quística. Enfermedades pulmonares intersticiales crónicas, restrictivas, etiología y patogénesis de las enfermedades pulmonares intersticiales, manifestaciones clínicas. Diagnóstico y tratamiento. Enfermedades pulmonares intersticiales ocupacionales y ambientales, sarcoidosis. Trastornos de la circulación pulmonar, embolismo pulmonar. Hipertensión pulmonar. Cardiopatía pulmonar. Trastornos respiratorios agudos. Lesión pulmonar aguda, síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria aguda. Unidad 10. Trastornos de la función RNAL, los líquidos y los electrolitos. 38. Estructura y función de los riñones. Estructura y función de los riñones. Estructura macroscópica y ubicación, suministro sanguíneo renal. Nefrona. Formación de la orina. Regulación del flujo sanguíneo renal, funciones de eliminación de los riñones, funciones renales endocrinas. Acción de los diuréticos. Pruebas de función RNAL, pruebas urinarias. Velocidad de filtración glomerular, pruebas sanguíneas. Cistoscopia. Ecografía. Estudios radiológicos y otros estudios de imágenes. 39. Trastornos del equilibrio de líquidos y electrolitos. Composición y distribución compartimental de líquidos corporales, disociación de los electrolitos. Difusión y ósmosis. Distribución compartimental de los líquidos corporales. Intercambio de líquidos capilar, intersticial. Equilibrio de sodio y agua. Equilibrio del agua corporal. Equilibrio del sodio. Mecanismos de regulación. SED y hormona antidiurética. Trastornos del equilibrio del sodio y el agua. Equilibrio del potasio. Regulación del equilibrio del potasio. Trastornos del equilibrio del potasio. Equilibrio del calcio, fósforo y magnesio. Mecanismos que regulan el equilibrio del calcio, fósforo y magnesio. Trastornos del equilibrio del calcio. Trastornos del equilibrio del fósforo. Trastornos del equilibrio del magnesio. 40. Trastornos del equilibrio ácido básico. Mecanismos del equilibrio ácido básico. Química ácido básica. Producción metabólica de ácido y bicarbonato. Cálculo del pH. Regulación del pH. Pruebas de laboratorio. Trastornos del equilibrio ácido básico. Trastornos ácido básicos metabólicos o respiratorios. Mecanismos compensatorios. Acidosis metabólica. Alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. 41. Trastornos de la función renal. Trastornos congénitos y heredados de los riñones. Trastornos congénitos de los riñones. Enfermedades renales quísticas heredadas. Quistes renales simples y adquiridos. Trastornos OBS, TRUCT y VOS. Mecanismos de daño renal. Cálculos renales. Infecciones de las vías urinarias, causas y patogénesis. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico y tratamiento. Infecciones en poblaciones especiales. Trastornos de la función glomerular, causas y patogénesis de la lesión glomerular, tipos de enfermedad glomerular. Lesiones glomerulares relacionadas con enfermedad sistémica, trastornos tubulointersticiales. Acidosis tubular renal. Pielonefritis. Nefropatías relacionadas con fármacos, tumores malignos del riñón, tumor de Wilms. Carcinoma celular renal. 42. Insuficiencia renal aguda y nefropatía crónica. Insuficiencia RNAL aguda. Tipos de insuficiencia renal aguda. Diagnóstico y tratamiento. Nefropatía crónica. Definición y clasificación. Evaluación de la velocidad de filtración glomerular y otros indicadores de la función renal. Manifestaciones clínicas. Tratamiento. Nefropatía crónica en niños y adultos mayores. Nefropatía crónica en niños. Nefropatía crónica en adultos mayores. 43. Trastornos de la vejiga y las vías urinarias inferiores. Control de la eliminación de la orina. Estructura de la vejiga. Control neural de la función vesical. Métodos diagnósticos de evaluación de la estructura y función vesicales. Alteraciones en la función vesical.
Obstrucción de vías urinarias inferiores y estasis, trastornos de vejiga neurogénica. Incontinencia urinaria. Cáncer de vejiga. Etiología y fisiopatología. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico y tratamiento. Unidad 11. Trastornos de la función gastrointestinal. 44. Estructura y función del sistema gastrointestinal. Estructura y organización del sistema gastrointestinal. Región proximal del tubo gastrointestinal. Región intermedia del tubo gastrointestinal. Región distal del tubo gastrointestinal. Estructura de la pared gastrointestinal. Motilidad. Control de la motilidad gastrointestinal. Deglución y motilidad esofágica. Motilidad gástrica. Motilidad del intestino delgado. Motilidad colónica y defecación. Funciones hormonales, secretoras y digestivas, hormonas gastrointestinales. Secreciones gastrointestinales. Flora intestinal. Digestión y absorción, absorción de carbohidratos, absorción de lípidos. Absorción de proteínas. 45. Trastornos de la función gastrointestinal. Manifestaciones comunes de los trastornos gastrointestinales: anorexia, náuseas y vómito. Anorexia. Náuseas. Arqueo y vómito. Trastornos del esófago. Anomalías congénitas. Disfagia. Divertículo esofágico. Desgarros, síndrome de Mallory, Weiss. Hernia hiatal. Reflujo gastroesofágico. Cáncer del esófago. Trastornos del estómago. Barrera mucosa gástrica. Gastritis. Enfermedad ulcerosa péptica. Cáncer gástrico. Trastornos de los intestinos delgado y grueso. Síndrome de intestino irritable. Enfermedad intestinal inflamatoria. Enterocolitis infecciosa. Enfermedad diverticular. Apendicitis. Alteraciones de la motilidad intestinal. Alteraciones de la absorción intestinal. Neoplasias. 46. Trastornos de la función hepatobiliar y del páncreas exocrino. Hígado y sistema hepatobiliar. Funciones metabólicas del hígado. Producción de bilis y colestasis. Eliminación de bilirrubina e ictericia. Pruebas de función hepatobiliar. Trastornos de la función hepática y biliar, trastornos por hepatotoxicidad. Hepatitis viral. Hepatitis autoinmunitaria. Trastornos biliares intrahepáticos. Hepatopatía inducida por alcohol. Cirrosis, hipertensión portal e insuficiencia hepática, cáncer hepático. Trastornos de la vesícula biliar y del páncreas exocrino, trastornos de la vesícula biliar y los conductos biliares extrahepáticos, trastornos del páncreas exocrino. 47. Alteraciones de la condición nutricional. Estado nutricional, metabolismo energético. Almacenamiento de energía, gasto energético. Requerimientos nutricionales, consumos en la dieta de referencia, requerimientos nutricionales, regulación del consumo de alimentos y almacenamiento de energía, sobrepeso y obesidad. Índice de masa corporal. Causas de obesidad. Tipos de obesidad. Riesgos de salud relacionados con la obesidad, prevención y tratamiento de la obesidad. Nutrición subóptima y trastornos de la alimentación, desnutrición e inanición. Trastornos de la alimentación. Unidad 12. Trastornos de la función endocrina. 48. Mecanismos de control endocrino. Sistema endocrino. Hormonas. Control de las concentraciones de hormonas, pruebas diagnósticas. 49. Trastornos del control endocrino del crecimiento y el metabolismo. Aspectos generales de las alteraciones de la función endocrina: hipofunción e hiperfunción. Trastornos primarios, secundarios y terciarios. Hipófisis y trastornos del crecimiento. Valoración de la función hipotálamo, hipofisaria. Tumores hipofisarios. Hipopituitarismo. Crecimiento y trastornos de la hormona del crecimiento, pubertad precoz y sexual. Trastornos tiroideos. Control de la función tiroidea. Hipotiroidismo. Hipertiroidismo. Trastornos de la función de la corteza suprarrenal, control de la función de la corteza suprarrenal. Hiperplasia suprarrenal congénita. Insuficiencia suprarrenocortical. Exceso de hormonas glucocorticoides, síndrome de Cushing, masa suprarrenal de identificación incidental. 50. Diabetes mellitus y el síndrome metabólico. Control hormonal del metabolismo de glucosa, grasas y proteínas, metabolismo de glucosa, grasas y proteínas. Hormonas reguladoras de la glucosa. Diabetes mellitus.
Clasificación y etiología. Manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus. Pruebas diagnósticas. Tratamiento. Complicaciones agudas de la diabetes. Mecanismos contrarreguladores, efectos Somovyi y fenómeno de Down. Complicaciones crónicas. Infecciones. Unidad 13. Trastornos de los aparatos GNITOURINARIOY reproductor. 51. Estructura y función del aparato geniturinarios masculino. Estructura del aparato reproductor masculino. Desarrollo embrionario. Testículos y escroto. Sistema de conductos genitales. Órganos accesorios. Pene. Espermatogénesis y control hormonal del funcionamiento del aparato reproductor masculino. Espermatogénesis. Control hormonal del funcionamiento del aparato reproductor masculino. Control neural de la actividad sexual y cambios que ocurren con la edad. Control neural. Cambios que ocurren con la edad. 52. Trastornos del aparato geniturinario masculino. Trastornos del pene. Trastornos congénitos y adquiridos. Trastornos del funcionamiento eréctil. Cáncer de pene. Trastornos de escroto y testículos. Trastornos congénitos y adquiridos. Infección e inflamación. Neoplasias. Trastornos de la próstata. Infección e inflamación. Hiperplasia y neoplasias. 53. Estructura y función del aparato reproductor femenino. Estructuras reproductivas genitales externos. Genitales internos. Ciclo menstrual. Control hormonal del ciclo menstrual. Desarrollo del folículo ovárico y ovulación. Cambios endometriales. Cambios del moco cervicuterino. Menopausia. Mamas. Estructura y función. Cambios que ocurren durante embarazo y lactación. 54. Trastornos del aparato reproductor femenino. Trastornos de los genitales externos y de la vagina. Trastornos de los genitales externos. Trastornos de la vagina. Trastornos del cuello uterino y útero. Trastornos del cuello uterino. Trastornos del útero. Trastornos de las trompas de falopio y los ovarios. Enfermedad inflamatoria pélvica. Embarazo ectópico. Cáncer de la trompa de falopio. Quistes y tumores ováricos. Trastornos del soporte pélvico y la posición del útero. Trastornos del soporte pélvico. Variaciones en la posición del útero. Trastornos menstruales. Ciclos menstruales disfuncionales. Amenorrea. Dismenorrea. Síndromes premenstruales. Trastornos de las mamas. Galactorrea. Mastitis. Trastornos de los conductos. Fibroadenoma y cambios fibroquísticos. Cáncer mamario. Esterilidad. Factores masculinos. Factores femeninos. Tecnologías de reproducción asistida. 55. Infecciones de transmisión sexual. Infecciones de los genitales externos. Condilomas acuminados, verrugas genitales, herpes genital. Molusco contagioso. Chancroide. Granuloma inguinal. Linfogranuloma venéreo. Infecciones vaginales. Candidiasis. Tricomoniasis. Vaginosis bacteriana. Infecciones vaginales, urogenitales y sistémicas. Infecciones por clamidia. Gonorrea. Sífilis. Unidad 14. Alteraciones de la función musculoesquelética. Lética. 56. Estructura y función del sistema musculoesquelético. Estructuras óseas del sistema esquelético. Estructuras óseas. Tejido óseo. Cartílago. Control hormonal de la formación y metabolismo óseos. Articulaciones y acoplamientos. Tendones y ligamentos. Tipos de articulaciones. 57. Alteraciones de la función musculoesquelética, traumatismos, infecciones y neoplasias. Lesiones y traumatismos de las estructuras musculoesqueléticas. Lesiones atléticas. Lesiones de tejidos blandos. Lesiones articulares, musculotendinosas. Fracturas. Complicaciones de las fracturas y de otras lesiones musculoesqueléticas. Infecciones óseas. Osteomielitis. Tuberculosis de hueso o articulación. Osteonecrosis. Etiología y patogénesis. Manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Neoplasias. Características de los tumores óseos. Neoplasias benignas. Tumores óseos malignos. Enfermedad metastásica ósea. 58. Alteraciones de la función musculoesquelética, padecimientos del desarrollo y del metabolismo. Alteraciones del crecimiento y desarrollo esquelético. Crecimiento y remodelación óseos.
Alteraciones durante períodos de crecimiento normal, deformidades hereditarias y congénitas, osteocondrosis juvenil. Escoliosis. Enfermedades metabólicas óseas, osteopenia. Osteoporosis. Osteomalacia y raquitismo. Enfermedad de Payet. 59 alteraciones de la función musculoesquelética, padecimientos reumáticos. Enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, artritis reumatoide. Lupus eritematoso sistémico. Esclerosis sistémica, escleroderma. Polimiositis y dermatomiositis. Espondiloartropatías SERONEGATIVAS, espondilitis anquilosante. Artropatías reactivas. Artritis psoriásica. Artritis enteropática. Síndrome osteoartrítico. Epidemiología y factores de riesgo. Patogénesis. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico y tratamiento. Artropatías inducidas por cristales gota. Enfermedades reumáticas en niños y adultos mayores. Enfermedades reumáticas en niños. Enfermedades reumáticas en adultos mayores. Unidad 15. Trastornos de la función TGUMNTARIA. 60. Estructura y función de la piel. Estructura y función de la piel. Estructuras cutáneas. Faneras. Funciones de la piel. Manifestaciones de los trastornos cutáneos, lesiones y exantemas. Prurito. Serosis. Variaciones cutáneas en personas con piel oscura. 61. Trastornos de la integridad y la función de la piel. Trastornos primarios de la piel. Trastornos pigmentarios de la piel. Procesos infecciosos. Acné y rosácea. Dermatosis alérgicas y por hipersensibilidad. Dermatosis papuloescamosas. Infestaciones por artrópodos. Lesión por radiación ultravioleta, térmica y por presión. Daño cutáneo inducido por radiación ultravioleta. Lesión térmica. Úlceras por presión. Nevos y cánceres cutáneos. Nevos. Cáncer cutáneo. Manifestaciones cutáneas relacionadas con la edad. Manifestaciones cutáneas del neonato, el lactante y el niño. Manifestaciones cutáneas y trastornos en adultos mayores. Apéndice, valores de laboratorio. Glosario. Índice alfabético de materias.